Vamos a procurar correr, hermano, el tiempo está limitado para mí. No creo que Daniel haga eso a propósito conmigo. El tiempo corre. Bien, hermano, vamos a ponernos de pie. Buenos días ante todos. ¿Sí? Aquellos que no he podido salvarlo porque la hermana Isabel me retuvo ahí con sus preguntas. No he podido acercarme a saludar. Así que ella es culpable de eso. Bien, vamos a orar, hermanos, ¿sí? Pidamos ayuda al Señor antes de poder seguir estudiando también el tema que nos ocupa por esta semana. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Pidamos gracias, Señor. Padre, gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad de reunirnos una vez más. Gracias por la oportunidad de poder alabarte, adorarte, Señor. Gracias por tu palabra, en ella nos guías. Gracias por tu Santo Espíritu que ha sido prometido, Señor, para con nosotros. Y conforme, Padre, estas promesas, reconociendo nuestras propias limitaciones, aún porque estamos en esta tierra, Padre, te pedimos que nos ayudes, alma, que nos bendigas, Señor, con entendimiento, con claridad de pensamiento. Ayúdame, Señor, para poder ser bendición para mis hermanos. Señor, es posible que a veces podamos decir cosas que no son tan exactas. Líbrame, Señor, por favor, y ayúdame, yo te ruego, Señor. Y tu verdad, tu palabra, este tema que estamos estudiando, nos ayude, nos lleve a glorificarte, Señor, a tener una actitud, Señor, cada vez más conforme a tu palabra, Señor. Oramos así, y una vez más también pido ayuda por mis hermanos que puedan estar en otros lugares, estudiando tu palabra, escuchando la predicación. Señor, tu gracia esté sobre ellos, Señor, donde quiera que se encuentren, sabiendo que tu pueblo, Señor, es un pueblo grande, Señor, una multitud tan grande. En el nombre de Jesucristo así oramos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bien. Estamos viendo el tema número 5, o capítulo número 5 de la providencia, ¿sí? De la providencia, de la divina providencia, ¿sí? Hemos avanzado ya hasta el párrafo 4, ¿sí? Hasta donde yo puedo recordar. Hemos tenido un paréntesis esta semana. ¿Qué pasó? Vino el pastor Villalobos, tuvimos cena y bueno, hubo una razón para ello. Así que vamos a procurar continuar, pero siempre tenemos que tomar algunas previsiones en cuanto al hecho de que como olvidamos, ¿sí? Olvidamos, ¿no? Si les preguntara qué vimos puntualmente en las semanas anteriores, posiblemente no recuerden mucho. Así que siempre es bueno como un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Algunas cosas que la confesión de fe, amados, nos enseña por medio, ¿no?, de este tema, cuanto a la providencia, es que Dios es el buen creador de todo, ¿no?, que en su sabiduría, en su poder infinito, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, ¿no?, desde la mayor hasta la más pequeña, desde el ángel más poderoso, hermanos, ¿no?, hasta el ser vivo más pequeño o insignificante que a nuestros ojos pudiera parecer, hermanos, ¿sí? Siendo creador, vimos en aquellas ocasiones, se desprende el hecho de que Él también gobierna este mundo que Él ha creado. Amén, hermanos. Eso es propio, eso no se puede desligar, ¿no? No hay lugar para la idea de que Dios crea el mundo, ¿no?, tal como lo conocemos y luego se desentiende de Él. No es así. Eso lo vimos y hemos repetido de alguna forma, hemos insistido en eso. Y en su manera de gobernar, de actuar, de llevar a cabo sus propósitos, ciertamente
vemos un despliegue de su sabiduría, de su poder. Amén, hermanos. ¿Sí? También vimos que esta manera de obrar el Señor, su providencia, ¿no?, en este mundo que Él ha creado, hermanos, está basado, ¿no?, en su omnisciencia, ¿no?, en el hecho de que Él conoce todas las cosas, en su presciencia y obviamente en su decreto, el hecho de determinar las cosas que deben suceder, ¿sí? Y ellos son considerados como la causa primera, ¿sí? Y la confesión reconoce, porque la Biblia enseña, hermanos, que siendo así, no significa que, bueno, ya que todo está ordenado de antemano por Dios, no solamente por el hecho de que Él conoce todas las cosas y la ha decretado que sucedan como tal, bueno, no hay responsabilidad. Somos como robots, ¿no? Y no hay responsabilidad moral de nuestra parte. No es así, hermanos. Vimos que también Dios, siendo la causa primera, ordenando todas las cosas, por eso que es la causa primera en ese sentido, también dice que las lleva a cabo, ¿no?, aún tomando en cuenta las causas secundarias. Las causas secundarias consideramos al hombre, ¿no?, a los ángeles también, ¿no?, y el hecho de que Dios mismo haya establecido algunas leyes de cómo funcionan las cosas, sobre todo en el ámbito natural. Y por eso sabemos, ¿no?, que de cierta manera las cosas suceden siguiendo un patrón, pero no obstante, Dios es el origen de todo, ¿sí? Sí. Vimos eso en su momento, hermano. Estoy haciendo un repaso solamente, ¿no?, de lo que hemos visto hasta aquí. La semana anterior vimos nuevamente, se recalcó en cuanto al poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios, como ya dijimos, se manifiestan en la providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todos los demás, dice, ¿no?, y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. No solamente hablando de los sujetos, es decir, de los seres que Dios ha creado, sino también las acciones, ¿no?, el desenvolvimiento, el actuar de su creación, ¿no?, de manera puntual de los seres que han sido creados con entendimiento, obviamente, ¿no?, ángeles, hombres, ¿no?, pero luego todo lo demás también. Vimos eso, ¿ya? Luego también dice la confesión de fe, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien, siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Reconociendo por un lado que Dios es el que determina que todas las cosas sucedan, siendo Él la causa primaria, y luego vemos también un accionar de su creación, especialmente los seres humanos. Dijimos en un momento, cuando encontramos declaraciones donde suceden cosas, donde Dios las ordenó de antemano, pero Él pone la responsabilidad sobre los seres humanos. Por ejemplo, vimos el caso, ¿no?, de los sufrimientos de nuestro Salvador, de su muerte en la cruz, que fue infligida por los hombres, ¿no?, porque ciertamente el apóstol Pedro está diciendo, ¿no?, a las autoridades judías, religiosas en su tiempo, ustedes crucificaron, lo hicieron por manos de hombres impíos, ¿no?, los gobernadores de esta tierra, en el tiempo de Herodes, ¿no?, pero Dios había ordenado de antemano. Pero nuevamente le pone la responsabilidad ¿a quién? A los que la ejecutaron, ¿sí? Ahora, en esto puede haber cierto misterio. ¿Cómo es esto? Y si nuestra mente, hermanos, está acostumbrada a ver a blanco y negro de manera extrema solamente, hermanos, que Dios nos dé la gracia para entender que esta es una verdad que puede de alguna forma tener cierta dificultad para entenderla, pero está tan claro en las Escrituras. Dios mismo haciendo que las cosas sucedan. Todos sabemos por ver las Escrituras, hermanos, que la muerte de nuestro Salvador no fue un accidente, para empezar, ni fue solamente un hecho aislado y ajeno a la voluntad de Dios, que solamente los hombres impíos hicieron lo que quisieron por nuestro Salvador. No,
fue un asunto ordenado por nuestro Dios, desde antemano. Pero la responsabilidad moral recae sobre ellos. Judas, el hijo de perdición, se dice, entregó a nuestro Señor. Por eso se le excusa de haber hecho ese acto de traición. No, él es responsable. Señor Jesucristo, inclusive hablando, dijo, bueno le sería a aquel hombre no haber nacido, por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Se acuerdan, hermano? Ahora, puede haber como un elemento de misterio, ¿no? Pero ambas verdades están ahí, hermano. Por un lado, ¿no?, el actuar soberano de Dios ordenando, decretando las cosas, y por otro lado la responsabilidad humana. Pero realmente veíamos los peligros de irnos a veces a los extremos, solamente de ver a Dios como el causante de todo y el hombre excusándose de sus actos, y bueno, si Dios lo quiso así, así será, así que no hay responsabilidad en nosotros. No es cierto. Por otro lado vemos que podría llevarnos a la otra parte del extremo, ¿no? Diciendo, bueno, todo depende de nosotros y Dios no tiene nada que ver en todos los asuntos que suceden. Así que esos temas pudimos examinar un poquito más en aquellas ocasiones, ¿no? Pero como bien dice la declaración, Dios ordena las cosas que sucedan, pero los actos pecaminosos son atribuidas como responsabilidad de aquellos que la ejecutan, en este caso los hombres, ¿no? En este caso los hombres. Vamos al párrafo 5, hermanos, ¿sí? Vamos a entrar con más detenimiento a esta parte de la confesión, porque esto es lo que sigue, en lo que vamos avanzando. Dice ahí, el párrafo 5, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, nuevamente haciendo mención de sus atributos, ¿no?, en un sentido, ¿no?, intensificado. ¿Entienden la palabra sapientísimo, justísimo, clementísimo? ¿Sí? Recalcando estos atributos de Dios de una manera más intensa, ¿sí? No hay nadie más como él. De nadie más se puede decir ciertamente de esta manera. A ver, hermanos, ningún hombre es sapientísimo, ni justísimo, solo Dios. Y qué bueno que la confesión lo exprese en estos términos. Ahora, nuestro Dios, quien es así, como hemos leído, dice, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño en sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de él más íntima y constante para su apoyo en él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Vamos a ver algunos textos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Crónicas, que se nos consigna ahí. Vamos a examinar, hermanos, ¿sí? 2 de Crónicas 32. Si alguien lo encuentra, hermanos, rápidamente nos ayuda pudiendo leerlo, se pone de pie para saber que lo va a leer, ¿sí? ¿Habrá alguien? 32, 25, 26. A ver, hermano, por favor. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Claro. 26 y 31, ¿verdad? 31. 31. Sí. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. Bien, hermano. Vemos el caso de Ezequías. ¿Se acuerda del rey Ezequías? Un rey piadoso, pero cuando la Biblia, es bueno aclarar esto, cuando la Biblia puede reconocer a alguien como piadoso, como justo, ¿no? No está diciendo que sea perfecto, ¿sí? Porque justamente vemos en la palabra del Señor
Cuando él habla acerca de sus siervos, ¿no? Cuando él habla de alguno de sus hijos, no oculta también de sus pecados. No oculta esas cosas. Interesante, vemos a David, a quien se le llama un corazón conforme a Dios. Pero sabemos lo que hizo David, ¿cierto? Pero sigue siendo verdad eso, porque en cuanto, ¿no?, a actuar, cuando estaba dentro de la voluntad del Señor, vemos pues un temor, una fidelidad. Pero siendo humano había ese peligro en él, ¿no? Ese peligro de pecar y errar, y un descuido. Porque, hermanos, aún todavía estamos en la carne, ¿sí? Lo cual no significa una disculpa o una excusa barata, hermanos, sino una advertencia para que los piadosos puedan guardarse, ¿sí? Alguien a veces puede tomar estos ejemplos que encontramos en la Biblia para justificar un proceder, ¿no? Pseudo piadoso, pero no es así, ¿no? Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, las cosas que se escribieron antes, ¿para qué, hermano, fue? ¿Para qué fue? Para nuestra instrucción, para nuestro provecho, para ser advertidos, ¿sí? Ahora, viendo este tema de la providencia, hermanos, y aquí vemos, vamos a decir, lo que tiene que ver con nosotros de manera práctica. No solamente es como empezamos, el concepto, la idea, ¿qué es la providencia? ¿Cómo podemos definir? ¿No? Y dimos una definición, que es, ¿no?, acerca del obrar de Dios en este mundo, cómo Él actúa y cómo en ese actuar y guiar a su creación va cumpliendo sus propósitos, ¿no? Va cumpliendo sus propósitos, lo que Él de antemano ha determinado hacer, para glorificarse. Ahora, vamos viendo en más detalle, por ejemplo, esto es la providencia en la vida de los creyentes, de los que temen a Dios. Así que no es un tema solamente teórico, hermano, no es un tema simplemente una idea general, tiene que ver con nosotros. Pero en este caso estamos viendo cómo Dios trata con Ezequías, ¿no? Ezequías, ya en esta parte han pasado varias cosas para empezar. Recordemos que Ezequías enfrenta un peligro grande, ¿no?, de que el rey de Babilonia venga y tome la ciudad. Dios lo libra, porque en un primer momento puede ser, clama a Dios, ¿no? Y es librado. Pero luego vemos un proceder pecaminoso de él, ¿no?, muy descuidado. Él es sanado de parte de Dios, vienen a visitarlo, él da testimonio, hasta ahí todo bien. Pero hay un proceder pues pecaminoso y insensato, podemos decirlo de esta manera, porque él empieza a mostrar también, ¿no?, a ese, vamos a decir, cortejo que vino de Babilonia, ¿no?, y les enseña todo lo que él tenía. No era necesario hacer eso. Le muestra todo su poderío, descubriéndose, ¿no?, ante aquellos que en algún momento significaron peligro para él y para la nación, ¿sí? Ahora, el texto bíblico nos está diciendo, hermanos, ¿no?, relatando esto: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, ¿sí? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Ahí está el problema, se enalteció su corazón. Un problema que los creyentes tenemos que cuidar, hermano. Ese peligro es tan cierto también en nosotros, por si acaso, hermanos. No digamos que no, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, no correspondió al bien que le había hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Y qué sucedió? Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ahí está Dios actuando, hermanos, en su providencia. Ahora, versículo 26 nos decía: pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, ¿qué sucedió? Se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. A veces Dios como que retardaba su juicio, ¿no? Retardaba su juicio. Entonces, hermanos, vemos ahí, ¿no?, ese proceder de Dios, en este caso de manera concreta, personal, en la vida de Ezequías, ¿no? Y ahí está, efectivamente, ¿no?, de manera, vamos a decir, experimentando
ese obrar de Dios en nuestras propias vidas. Solamente, no nos sintamos, hermanos, solamente como espectadores de lo que Dios está haciendo aquí y allá, con alguien y con aquel. No, sino también tiene que ver conmigo. Y no es maravilloso, ¿no? Dios obrando de esta manera y con muchos hermanos. Nosotros podemos decir, Dios está hablando con cada uno de nosotros. Tal vez no haciendo exactamente lo mismo, con los mismos detalles, pero está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, hermanos, con cuánta mayor razón, ¿no? Es cierto esto. Y esa debe ser nuestra convicción. Si tú eres hijo o hija de Dios, debes estar más consciente de este hecho. Luego, lo que estoy diciendo significa que Dios no hace nada con los incrédulos. No, también está obrando con ellos. También está obrando con ellos. El problema es que ellos pueden tener otro concepto acerca de todo esto, pero hermano, la verdad sigue siendo que aún Él está obrando. No fue la Escritura revela esto, hermano, con claridad. No vemos Dios obrando con estos reyes paganos, como Nabucodonosor, los reyes de Asiria. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Obrando con ellos, haciendo que sirvan a sus propósitos. ¿Sí? Haciendo que sirvan a sus propósitos, permitiéndoles que ellos hagan algo. Vemos que no, por ejemplo, los ejércitos enemigos siendo utilizados como herramienta de juicio, si se quiere decir, ¿no? Asiria siendo utilizada como, ¿no?, una herramienta de castigo para su pueblo, juzgándolos. Pero Dios también los está utilizando a ellos. Aunque el Señor les advierte, luego yo no voy a juzgar porque ustedes están pensando que por su poder, fuera de mí están actuando. ¿Sí? Entonces, hermanos, ver cómo, ¿no?, cómo Dios orquesta todo para su propia gloria, hermanos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a nosotros, nos revela eso, ¿no? Y qué bueno por Ezequías, porque en el 31 ciertamente dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, que dice, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hermanos, si esto es así, y seguramente cuando nosotros vamos encontrando eso después de un acontecimiento algo difícil, que entendemos que es la disciplina del Señor, de pronto nos descubrimos más a nosotros mismos, nos conocemos más, ¿no? Y eso nos lleva a andar con más cuidado. Ese es el propósito, hermanos, con más temor, ¿no? Una reverencia, un cuidado en nuestro caminar delante del Señor. Ese es el propósito. Otro caso, ya hemos leído un texto como 2 Samuel 24:1 también, hablándonos acerca de cómo Dios obra, ¿no? Disciplinando tanto de manera individual, como en el caso de este texto que se trata del rey David, pero también contra el mismo pueblo de Israel, ¿sí? Cuando hizo un censo, ¿se acuerdan? Pero este era parte del juicio de Dios, ¿sí? Otro texto más que podríamos, hermanos, por la premura del tiempo, Lucas 22, 34 al 35. Vamos a ver un momentito ahí. Lucas 22. ¿Listo? Un caso bastante conocido para nosotros. Si es que estamos leyendo la Biblia, hermano. Dice ahí, versículo 33, vamos a leer, ¿sí? Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Saben de quién se trata? A veces somos muy duros con Pedro, hermano, cuando nosotros también muchas veces lo somos, ¿no? Dice, y él le dijo, ¿quién le dijo ahí? Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y bueno, luego el mensaje también va para los demás, ¿no? Pero tanta seguridad de Pedro, yo no te voy a negar. No te voy a negar. Pero el Señor dice, lo vas a hacer. Y lo vas a hacer 3 veces. No sé qué sería estar ahí y mirar la cara de Pedro, ¿no?
Pero era verdad. Era verdad, hermano. ¿Sí? Mucho que aprender de él. El Señor nos dice que hagamos algo. Debemos hacerlo. Porque Él nos dice, y eso es seguro. A ver, hermanos. Huyan de la tentación. Que eso es no otra idea, hermanos. No va a pasar nada. Yo puedo ser fuerte, yo puedo controlar esta situación tentadora. No, eso es necio. No, yo puedo por un tiempo apartarme de los caminos del Señor y luego puedo regresar. Dios va a tener misericordia de mí. No, son maneras insensatas, necias de pensar. No solamente es para Pedro, hermano. ¿No? Hermano, y nosotros hubiéramos cometido el mismo delito. A pesar de que es Pedro, ¿no? Yo no quisiera estar en su pellejo, pero me doy cuenta, hermano, de que yo no hubiera pasado la prueba tampoco. Tanta confianza, tanta seguridad en sí mismo. Nuestra confianza siempre debe ser en el Señor, en Él. ¿Sí? Pedro aquí. Ahora, el Señor bien pudo haber evitado que esto pase en absoluto. Pudo haberle dado la fortaleza necesaria. ¿Quién sabe? Ordenarle a Pedro, ¿sabes qué? Por favor, vete un momento, aléjate de acá, quiero que vayas a tal lugar. Podríamos imaginar los momentos. Para evitar que pase esta situación. El Señor permitió, hermanos. ¿Para qué? Para que luego Pedro aprenda que su confianza en sí mismo fue una confianza pecaminosa. La confianza es en el Señor. ¿Sí? Una confianza pecaminosa, y luego él aprende. Y hermanos, el texto cuando dice que cuando él sale luego, cuando luego se cumple todo esto y canta el gallo y despierta, ¿qué acabo de hacer? Y es justamente lo que él me advirtió, pero yo estaba tan seguro. Luego el texto dice, y esto hermanos, cuando hace tiempo cuando leí esto, y verdad lo traté de imaginar, y qué pesar en la vida, pero lloró amargamente. Mire con qué intensidad en un momento él le está diciendo, no, yo no te voy a dejar, Señor, yo voy a ser fiel hasta la muerte. Y luego también vemos que en el temor con qué vehemencia rechaza, ¿no? El testimonio de su compañerismo con Cristo, no a Cristo, pero dice, yo no lo conozco, inclusive maldice, dice, ¿no? Qué intensidad. Ahora, en el lado del arrepentimiento, de la aflicción, también qué intensidad, porque dice que lloró amargamente. Pero Dios permite, como nos dice bien, nos revela aquí la confesión de fe. Él, quien es sapientísimo, justísimo, clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones. Nuevamente, es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Cuando pecamos tenemos que decir, Dios, pecamos. Puede ser que Dios nos permitió. Bueno, no es que puede ser como posibilidad, es que sucede muchas veces. Pero sin que Él sea el culpable, sin que Él sea el responsable de mi pecado. Pero gloria sea a Dios, hermanos, que sabemos que hay un propósito aun cuando Dios permite estas situaciones tristes, ¿no? Dice, ¿para qué? Dice aquí, para disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño en sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante para su apoyo en Él. Hermanos, a medida que van pasando los años, de algo debes estar consciente. Y en algo debes asegurarte de estar creciendo. Que cada vez más confías en Él, más, y menos confías en ti. Debes llegar a ese punto. En el Evangelio empezamos en eso, hermanos. El Evangelio nos revela que no hay nada que nosotros podamos confiarnos, ¿no? Que no hay nada que nosotros podamos tomar como apoyo, ¿no?
como algo del cual Dios pueda considerar, ¿no? Y decir, por esta razón yo te voy a salvar y te extiendo mi gracia. No, justamente el Evangelio nos revela nuestra completa, ¿no?, incompetencia, incapacidad de salvarnos. Por eso es salvación por gracia, hermanos. Ahora, cuando estamos dentro de la familia de Dios, cuando pertenecemos a su familia, ¿es diferente acaso? Pero a veces tenemos una impresión contraria, lamentablemente. A veces pensamos, bueno, estamos aprendiendo muchas cosas, mira, conozco esto, conozco aquello, y ya nos sentimos tan seguros, ya sabemos. Hermano, no olvidemos, necesitamos siempre de la gracia del Señor. Necesitamos de su sabiduría siempre. Necesitamos de su poder en el hombre interior. Que su Santo Espíritu siempre nos esté guiando. Dependientes completamente, hermano. Y podemos tomar otros textos más. Bueno, en Juan 21, 15 a 17 se nos narra acerca de cómo el apóstol Pedro es restaurado justamente después de este tropiezo, ¿no? Esta caída tan fuerte, ¿no? No es que cayó de la salvación, por cierto, ¿sí?, sino de su comunión con el Señor, ¿no?, de su compañerismo, ¿no?, íntimo, pero luego el Señor lo restaura, ¿no? Y vemos un Pedro diferente por la gracia del Señor, ¿no? Algunos dicen, bueno, que 3 veces el Señor le pregunta es correspondiente al hecho de que el Señor lo negó 3 veces. Bueno, no estoy tan seguro porque la Biblia no afirma, esa es una suposición, ¿sí? Podría ser, quién sabe, pero no, la Biblia no asegura eso, ¿no? Pero no necesariamente para decir eso, ¿no? Que es, así como 3 veces Pedro negó, bueno, 3 veces también tuvo la oportunidad para resarcirlo, ¿no? Ese hecho de él lamentable. No, hermano, no podríamos deducir de esa manera. Pero lo que sí es claro es que Pedro fue enseñado y aprendió muy bien la lección, por más dolorosa. Si 3 veces fue combinado a que él pueda reconocer, ¿no?, su amor al Señor, bueno, tal vez es un indicativo de que era para decir que bien había aprendido la lección. Señor, tú lo sabes, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Se acuerdan? Bien, hermanos. Pero qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno. Así que eso debe ser consolador también, ¿sí? Nuevamente, el Señor puede permitir las tentaciones, puede permitir que caigamos. Nuevamente será por nuestra propia responsabilidad. Pero lo consolador es que hay un propósito, hermanos, ¿sí? Para que cada vez entendamos mejor cómo debemos caminar, lo que somos en nosotros, ¿sí? Él es el poderoso, Él es el fuerte. Nosotros tenemos esa fortaleza cada vez que estamos en comunión con Él. Es nuestro deber cultivar nuestra comunión, nuestro compañerismo, pero el descuido nos lleva en otra dirección, hermanos. Ahora, por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por designio para su gloria y para el bien de ellos. Romanos 8:28 consigna aquí la confesión de fe. ¿Qué nos dice Romanos 8:28, amados? Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. Amén, hermanos. ¿Somos de los que amamos a Dios? Esa es una buena pregunta en esta mañana. ¿Amamos a Dios verdaderamente? Si es así, esto es tan seguro también, que todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas incluyen todas las cosas, amados. Todas. ¿No? Me gusta recalcar este hecho porque a veces me encuentro con personas que tienen otra noción acerca de lo que significa ser hijo de Dios, ¿no? Y que bueno, Dios me ha salvado, ahora soy su hijo, fuera dificultades, fuera problemas, ¿no?, fuera pobreza, fuera enfermedad, y eso no tiene nada que ver conmigo, ahora, ¿no?, las cosas son de otra manera. Ese es su concepto que tiene. Acá la Biblia dice todas las cosas. Hermanos, si los creyentes pasamos de todo,
Como Pablo, a veces tenemos que decir, sé tener abundancia, pero sé también tener necesidad. Pablo tiene que dar testimonio de que a veces algunos creyentes fieles que trabajaban con él, codo a codo, hermanos, en el reino de nuestro Señor, también estaban padeciendo enfermedad. Y no sanaba a Pablo. Y no podía sanarlos. ¿Qué pensamos a todo eso? Es bueno hablar de esto, hermanos, porque estas ideas de las cuales estoy advirtiendo ya, y lo mencioné, no es una idea equivocada, de que solamente todo lo que a nuestros sentidos parece bueno, tiene que pasar, hermanos, como que eso fuese automático, ¿no? Y dejando, hermanos, las dificultades a un lado, cuando la Biblia dice que a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él. Pero, hermanos, a veces se lee la Biblia de una manera tan equivocada, tan errada y muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Alguien, mira, es como esto, ¿no? Hace poco escuché de un familiar. Dios es el rey. Mire su lógica. Él es el rey, Él es el soberano, Él es dueño de todo. Yo soy su hija, era una persona, una mujer. Yo soy su hija del rey. ¿Y cómo crees que debe vivir la hija del rey? Ya te imaginas toda la consecuencia lógica de su mente. De su mente. Y tú le dices al contrario, no, pero ese no es Dios. ¿Y Dios no puede permitir que sufran los suyos? ¿Puede o no puede? ¿Tiene el derecho? Sí, claro. Sí. ¿Verdad, hermanos? Si no, preguntémosle a Job si pudieras hacerlo un día, ¿verdad? Y el Señor, Job, diciendo que de Él no vamos a recibir lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre de Dios. Él dio y Él quitó. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, vivimos en tiempo tal donde hay, y esto viene todo por descuido de la palabra, por no tomar en cuenta lo que no significa que estamos haciendo una apología por la pobreza, diciendo que no, ser pobre significa ser más espiritual. No, vemos de ambos lados, hermanos. ¿Sí? Son los extremos, hermanos, ilógicos en los cuales se podría caer, ¿no? Por no considerar lo que la Biblia dice. Hay tanto lo uno de los creyentes piadosos que tuvieron limitaciones, creyentes que Dios les dio opulencia, ¿no? Pero sobre todo, pues, hermanos, vemos la gracia de Dios en su vida, llevando a glorificar a Dios en todo, ¿sí? Habrá, por ejemplo, a veces que de quién se dice, no, uno de los creyentes más bendecidos materialmente, pero era un hombre que no estaba, su corazón no estaba puesto en la riqueza. Cuando en un momento él tiene que tomar una decisión en cuanto a un beneficio personal, ¿no? Tuvo la oportunidad de hacerlo cuando Lot le pide, mira, lo que tenemos es bastante abundante, hay problemas entre nuestros siervos, ¿no? Ahora, Lot no es el que toma la decisión, mira, ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a coger esto, no, como dándole la prerrogativa a Abraham, porque Abraham era el sujeto de las promesas, a quien Dios había hecho la promesa. ¿Qué hace Abraham? Bueno, escoge. Lot escoge para sí lo que es más ventajoso para él, no la llanura, dice, ¿no? Ahí está abundante en paz, pero también los peligros, ahí están las ciudades de los cananeos. Yo miré al lado opuesto. El otro pensó sacar ventaja y ya sabemos cómo termina la historia con él, aunque Dios en su gracia nos preserva, no obstante las cosas que tuvo que experimentar. En cuanto a Lot, ¿no? Su historia, por abreviar, hermano. Pero Abraham, sí, tenía las cosas que tenía, pero su confianza no estaba puesta en las cosas materiales, sino su confianza en el Señor, guiando las promesas ahí. Entonces, amados, vemos esto, y qué bueno entonces es ver la confesión y ser edificado con esta verdad. Dios puede permitirnos pasar por dificultades,
pero ya sabemos para qué es. Para que podamos conocernos mejor. Y cuando te conoces mejor, pues llegas a esa conclusión: no tengo nada que confiar en mí. Así como al principio. Así como al principio. Y seguir apoyándonos en Él. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿No? Así que, hermanos, y esto se debe reflejar en nuestras acciones. Cuando tomamos, ¿no?, decisiones, determinaciones de hacer algo, buscar siempre dirección del Señor. ¿No? Apelar a la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. Buscar consejo, ¿sí? Así, y obedecer lo que Él dice. De pronto en el camino nos encontramos a veces con posibilidades, ¿no? De pronto aquí hay una posibilidad, una alternativa, acá hay otra. Y el Señor dice: no, esta es la alternativa. ¿En base a qué vas a escoger? A la clara dirección de la palabra del Señor. Sin entrar en detalle, hermanos, no estoy hablando de principios generales que ustedes bien pueden aplicar de manera particular. Si el camino parece involucrarnos por situaciones pecaminosas, si hay peligro en el camino, ¿voy a ser tan necio de escoger eso? Pero a veces lo hacemos. Parecen atractivos, parecen muy lógicos. Confiamos en nosotros mismos. No, yo me voy a cuidar muy bien, yo voy a tener cuidado de esto y aquello. Cuando el Señor dice: mejor huye, evítalo. Bien, amados, vamos a avanzar un poquito más. Yo no tengo la culpa, me quitaron el tiempo, hermano, no me tomar lo que me corresponde. Bien, unos minutos más nada más, por favor. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, recuerden, no solamente el trato de Dios es con su pueblo, con su iglesia, con los suyos, sino también, hermanos, aún los incrédulos, ¿sí? En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, ¿no? Dice ahí: no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían, ¿sí? Y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo lo mismo Dios que Dios emplea para ablandar a otros. Mientras que esa manera de obrar de Dios tiene un fin para con los suyos, para con los santos, para con los creyentes, para con su iglesia, hermanos, ¿no? Y vemos el resultado: ablandándolos, humillándolos, ¿no? Y llevándolos a un andar más cuidadoso. En cambio, los incrédulos se endurecen, ¿no? Así que, hermanos, vemos un obrar sobre todos. Romanos 1, 24, 26, 28 es un pasaje conocido. Vamos a verlo rápidamente, hermanos. Ahí hablando acerca del hombre, ¿no?, sin Dios, describiendo por qué la ira de Dios se justifica a causa de ese proceder de los hombres en general, ¿no? 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que desobraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, ¿no? Una degradación en el pecado, pero porque ellos buscan, ¿no?, su propia maldad, rechazando la verdad de Dios. Dios se reveló y nadie se excusa en cuanto a esto, ni Israel, el pueblo escogido de Dios, cuanto más ellos, porque tenían la ley de Dios. Como leímos en la mañana, alguien le preguntó, y esto de la ley y la conciencia, el incrédulo, aun cuando no tenía una ley escrita, pero en su conciencia había rasgos de esta ley, vestigios de esta ley. Así que ninguno se excusa. Bueno, además todos tienen un testimonio general de parte de Dios, la creación, ¿no? Las cosas creadas, dando testimonio de su poder, de su deidad y de otros atributos más. ¿Pero los llevó a glorificar a Dios? No.
No, sino que cierran su oído a la verdad, está la evidencia ahí, pero dicen no. No, y al hacer esto, hermanos, Dios los entrega en su pecado, y van degradándose más y más y más, ¿no? Van cayendo cada vez más y más. Y pueden leer Romanos capítulo, se dan cuenta eso, y Dios los entregó, luego Dios los entregó, y cada vez más van. Pero empiezan negando la verdad de Dios. ¿Y cómo termina? Entregado en su propia corrupción moral, ¿no? Corrupción moral, hermanos, ¿sí? Y Dios dice, no solo le niega su gracia por la cual podrían haber iluminado su entendimiento y obrar en sus corazones, ¿sí? Sino que también algunas veces le retira los dones que tenían, ¿sí? El Señor Jesucristo, hablando en las parábolas también, ¿no? Hay una de las cosas, por ejemplo, hablando de este punto en que, ¿no?, Dios retirando algunas cosas que les concede, ¿no?, de manera providencial, temporal, ¿no?, pero con el propósito de que se revele la maldad de sus corazones. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿no?, encontramos ahí el Señor hablando acerca de las diferentes actitudes del hombre frente a su palabra revelada. Unos parecen recibirlo, ¿cierto? Y por un tiempo parece que lo tienen ahí, y parece que están respondiendo a él. Pero llega un momento crítico, un momento crucial, ¿qué hacen? Simplemente desechan a Dios y siguen sus propios caminos, ¿sí? Así es, amado. Eso es lo que la confesión de fe está reconociendo, ¿sí? Los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7, hermanos. Esto pueden seguir estudiando en casa, hermanos, por cierto, los versículos que están ahí, ¿no? Son versículos que ustedes de pronto lo conocen, hermanos, ¿sí? Este obrar de Dios, ¿no? Pablo, por ejemplo, también dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, y esto a veces, hermanos, es, como dice, carne muy dura para aquellos que tienen una idea equivocada acerca de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer, ¿no? ¿Cómo Dios puede permitir, o hasta, como la Biblia dice, Pablo dice, pues les envía, ¿no?, hasta hombres impíos como pseudo profetas para que le digan cosas que ellos quieren escuchar, y hacen señales y prodigios? ¿Pero por qué Dios hace esto? Por la maldad de sus corazones, porque ellos se complacen en la injusticia. Hermanos, ¿cuántas iglesias llamadas iglesias, ¿no?, cuántas congregaciones diciéndose cristianas se han apartado de la palabra de Dios, y lo que se escucha ahí ya no es una descripción del Dios de la Biblia y de su voluntad, sino de lo que ellos quieren escuchar? Y tú le dices, pero la Biblia también dice esto, y esto no lo estamos diciendo, pero esto es contradictorio. No, sino ve tanto lo uno como lo otro. Y de pronto dices, pero Dios no puede ser así, Dios es amor, Dios es bueno. Pero un concepto del amor y de la bondad de Dios, ¿no?, hermanos, no conforme a la verdad. Se imagina que porque Dios es bueno debe hacer ciertas cosas, y no debe hacer ciertas cosas. En un sentido de verdad, hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Pero el asunto es asegurarnos qué dice la palabra del Señor. ¿Puede Dios hacer eso? ¿Enviar falsos profetas como señal de juicio? Sí. Y les envía. Y hacen señales y prodigios. Pero vaya a ver otro, dice, pero está haciendo, hay señales y prodigios, y esto viene de parte de Dios. Claro, viene de parte de Dios, pero no para edificación, no para confirmación de la fe, sino para condenarnos. Están buscando eso. Y el Evangelio no significa nada. La gracia de Dios manifestada en su Hijo, hermanos, es el mensaje por el cual entramos a la salvación, venimos a la familia de Dios, pero este mensaje, hermanos, es tan menospreciado, tan rechazado. Se ha escuchado supuestamente tantas veces, ya la gente no quiere escuchar más de esto.
pero sigue siendo el medio por el cual Dios salva y llama a su pueblo. Amén. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Pero vemos el obrar providencial de Dios, hermano. Párrafo 7, para acabar. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas. Eso es algo que se repitió desde un principio. Así también de un modo más especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Amén, hermanos. Proverbios 2, 7, 8. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. Proverbios 2, 7, 8. ¿Qué dice ahí? Bien. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El que guarda la vereda del juicio, es Él que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Él preserva el camino de sus santos, pero sus santos están obedeciéndole. Amén, hermanos. Sus santos están atendiendo a sus mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y va el Señor de esa manera cuidando a los suyos, ¿sí? Cuidando a los suyos. Un texto más que podemos ver para ir terminando. 1 Timoteo 4:10. 4:10. 1 Timoteo 4:10. Timoteo 4:10. 9, vamos a leerlo, por favor, ¿sí? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo que dice, trabajamos y sufrimos oprobios. Esa es la parte que a veces muchos ignoran, ¿no? Esa parte. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hablando del cuidado de Dios por su pueblo, por su iglesia, ¿sí? De manera específica, ¿sí? Pero también vemos que hay un obrar de Dios también con las personas que no creen en Él, ¿sí? Así que, amados, vemos que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, tanto a su pueblo como a los que no son, ¿sí? Y de manera más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Cuando uno ve un poco la historia, hermanos, porque la historia da testimonio de la providencia de Dios, cómo obró en el pasado, tanto de la historia que está registrada en su palabra, como una historia secular que puede dar fe de esos hechos. ¿No es verdad, hermanos, por ejemplo, hablando de las persecuciones, las tribulaciones? ¿Ayudó a la iglesia en su momento? Cuando hablamos, por ejemplo, en los primeros siglos, ¿sirvió para los propósitos de Dios? Mientras que los enemigos están pensando, y Dios se los permite, están pensando en acabar, en desaparecer a los cristianos y la fe que ellos están promoviendo. La pregunta es, ¿lo consiguieron? No. ¿Qué sucedió más bien? El evangelio más bien era esparcido. ¿Se da cuenta el método de Dios para llevar el evangelio, hermanos? Necesitamos ser sacudidos nosotros aquí. Parece que sí, ¿no? Para que el evangelio corra, hermanos. ¿Estás compartiendo el evangelio? ¿Estamos compartiendo el evangelio? ¿O estamos muy cómodos? Dios en su providencia puede hacer, hermano, puede obrar de esta manera. No nos sorprendamos cuando luego lo veamos. ¿Sí? Los propósitos de Dios se cumplen, hermanos. Están sucediendo cosas. Los enemigos piensan, vamos a destruir a los cristianos. Pero el Señor está llevando a cabo su obra, su propósito. Ellos van a llevar el evangelio. Y lo van a hacer de esta manera. Van a dar testimonio de su fe, van a vivir en santidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se cumplió o no se cumplió, hermano? He conversado con algunos hermanos respecto a esto, ¿no? Decía,
De veras, creo que a veces a la iglesia le falta eso. Nos falta eso para ver quiénes son realmente cristianos, quiénes aman al Señor, ¿no? Porque el cristianismo en estas circunstancias donde no hay persecución corre ese peligro. Se aletarga, se descuida, comienza a embotarse su percepción espiritual, ¿no? Y así, hermanos. Ahora las discusiones no en las redes, las posiciones teológicas. Hay tantas cosas que son, hermanos, más pertinentes en nuestro diario vivir. Vivamos por el Señor. Pensando en esto en la providencia, glorifiquemos a Dios. Piensa, ¿había momentos difíciles en tu vida? ¿Pruebas, tribulaciones? Seguramente. ¿Pero has aprendido de ellas? ¿Te ha llevado a glorificar a Dios? ¿O te ha llevado a renegar de Dios, a protestar contra Dios? Vamos a orar, hermanos, nos ponemos en pie. Pastor, de repente una manifestación en el hogar cuando hay problemas con los hijos, con las familias, también eso está viniendo de parte de Dios. ¿Por qué? Por falta de educar, falta de estar en comunión más con el Señor. Está usando Me ayuda a examinar, podría ponerlo desde esta perspectiva personal, por ejemplo. Viendo es un tema que cada uno puede ver bien, pero yo podría decir, me ayuda a ver cómo estoy haciendo mi labor como padre. ¿Cómo estoy haciendo mi labor? ¿Estoy descuidándolo? Es posible que esté siendo diligente en esa tarea, por la gracia del Señor. Entonces me debe ayudar a mirar otras cosas que no estoy considerando. Pero nos ayuda, hermanos. Es un aviso de Dios, de parte de Él. Amén. Tanto en el matrimonio como padres de familia. Examine todas las áreas de su vida. ¿Por qué está Con este tema de la providencia. ¿O para qué? Amén. Si somos creyentes, hermanos, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por la paciencia que puedes poner ahí en mis hermanos para poder atender el interés, Señor, en tu palabra. Y estas verdades, Señor, no sean olvidadas. Hay el peligro de olvidarlas, Señor. A veces el afán, la ansiedad de nuestro diario vivir, nuestras preocupaciones terrenales nos llevan muchas veces a olvidar, Señor. Perdónanos por eso, porque tu palabra dice que siempre debemos hacer memoria de tu verdad. Siempre debemos recordarla. Siempre debe estar ahí delante de nosotros para meditar en ellas, para examinar, Señor, todo lo que podemos experimentar aún en nuestra vida presente. Gracias, Señor, por revelarte como el Dios de toda providencia. Señor, que es consolador saber que este mundo no es un campo de batalla donde el mal parece prevalecer y que parece va a triunfar, sino todo lo contrario. Es bueno saber para nosotros, Señor, que tú tienes el control, Padre, de todas las cosas, y que aún estas cosas aparentemente malas, aparentemente, Señor, no tan agradables a nuestro sentido, de pronto tu palabra dice que aún eso es bueno para nosotros, hablando de los creyentes, que todas las cosas nos ayudan a bien. Te damos la gloria, Padre. Gracias porque has dispuesto las cosas de esta manera. Gracias porque sabemos y es consolador, Señor, en nuestro momento de dificultad. Señor, en el momento de dolor, de aflicción, de ser abrumados, podemos encontrar consuelo. Sí, estás haciendo tu voluntad. Nos estás ayudando, Señor, a conocernos mejor, a conocerte mejor a ti y apoyarnos en ti, Padre. Bendice a mis hermanos con esta verdad, Señor, que sea motivo de meditación, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesucristo así oramos. Oro también, Señor, pidiendo que nos lleves con tu paz y cuidado acá, si permites en la tarde que podamos estar nuevamente. En Jesucristo nuestro Salvador oramos. Amén, Señor.